No fueron hechas para el glamour, fueron hechas para la destrucción. Desde aplastar a 2 oponentes a la vez hasta aplastar leyendas en menos de 1 minuto, estas mujeres no solo rompieron el molde, lo destrozaron. Una de ellas era tan temida que participó en una competencia hecha para hombres y dominó. Prepárate para conocer las fuerzas más pesadas e imparables que jamás hayan pisado un ring de la WWE, porque lo que sucedió cuando aparecieron te dejará boquiabierto. Número 10. Karma. A los fanáticos de la lucha libre les encanta el caos, pero pocos estaban preparados para la tormenta que entró en la WWE bajo el nombre de Karma. Mucho antes de que se convirtiera en una de las mujeres más pesadas e intimidantes en competir en el deporte, el camino de Karma no fue nada fácil. Con casi 1,80 m de altura y pesando 124 kilogramos, no encajaba en el perfil que WWE buscaba en ese momento. Durante su audición para Tough Enough, le dijeron directamente que era demasiado pesada para ser una superestrella. Ese rechazo no quebró su espíritu. Encendió un fuego que pronto sacudiría el mundo de la lucha libre. Decidida a demostrarles que estaban equivocados, Karma fue a Japón, donde entrenó en el intenso mundo de la lucha libre femenina, conocida por su brutalidad física. 3,2. Desde entonces, su ascenso fue rápido e implacable. Después de conquistar cuadriláteros en todo el mundo y ganar múltiples campeonatos, finalmente WWE la llamó. Pero para entonces, ella no era la misma atleta esperanzada que una vez rechazaron. Ella era una potencia con algo que demostrar. Antes de su debut oficial, WWE transmitió breves segmentos de video que la mostraban rompiendo muñecas pieza por pieza. Era una advertencia para cualquiera lo suficientemente valiente como para enfrentarse a ella. Cuando finalmente apareció en el evento Extreme Rules el 1 de mayo del año 2011, fue directamente por Michelle McCool, la primera campeona de divas. Lo que siguió fue pura destrucción. McCool quedó tendida inmóvil mientras Karma se alzaba sobre ella. Durante las siguientes semanas, desató el caos tanto en Raw como en SmackDown, aplastando a cualquier mujer que se atreviera a cruzarse en su camino. Cada combate fue más corto que el anterior, no porque no pudiera aguantar, sino porque nadie podía soportar su poder. Luego, tan rápido como apareció, se fue. Su único combate oficial de la WWE fue durante el Royal Rumble de 2012, donde sorprendió a los fanáticos al participar en una competencia que usualmente es para hombres. Su partida fue repentina, pero cuando después explicó que sus razones eran personales, los fanáticos respetaron su decisión. Después de años de silencio, regresó brevemente al circuito independiente, antes de retirarse definitivamente en 2021. Ese mismo año, fue honrada con su incorporación al Salón de la Fama de TNA. Fue un reconocimiento por todo lo que logró fuera de WWE. Fuera del ring, Karma se reinventó una vez más, esta vez como actriz. Muchos fanáticos la recuerdan de la exitosa serie de Netflix Glow, donde interpretó a Tammy la reina del bienestar Dawson, un papel que mostró su carisma y corazón más allá del mundo de la lucha libre. Karma, o Awesome Kong, como también era conocida, no solo era imponente en tamaño, sino también en legado. Su presencia recordaba a todos que el dominio no proviene de ajustarse a una imagen, sino de creer en tu propio poder. Número 9. Nia Jax. Cada ring tiene su fuerza dominante, y en WWE pocos imponen más respeto que Nia Jax. Antes de convertirse en una superestrella de WWE, la luchadora de 182 centímetros y 124 kilogramos luchó por encontrar su lugar en las actividades deportivas tradicionales. Nacida en la famosa familia de luchadores Anoa'i, compartía lazos de sangre con leyendas como Dwayne "The Rock" Johnson. Pero mientras su primo conquistaba Hollywood, ella tenía su mirada puesta en el cuadrilátero. Desde el momento en que ingresó al centro de desarrollo de WWE, era obvio que no estaba allí para pasar desapercibida. Su sola presencia llamaba la atención, y una vez que comenzaron las luchas, quedó claro que era diferente a cualquier competidor que hubieran entrenado. El ascenso de Nia en NXT fue rápido y feroz. Sus primeros combates no se trataban tanto de técnica como de impacto. El público vio algo diferente, algo que no habían experimentado de una competidora femenina en años. Vieron una verdadera fuerza de la naturaleza que podía enviar a sus oponentes volando con un solo golpe. No pasó mucho tiempo antes de que la trasladaran al elenco principal. En Raw y SmackDown, Nia se convirtió en lo que muchos llamaron la fuerza irresistible. El nombre le quedaba bien. Su gran avance llegó en WrestleMania 34 cuando se enfrentó a Alexa Bliss por el campeonato femenino de Raw. Las probabilidades, como siempre, se discutieron interminablemente. Pero una vez que sonó la campana, Nia dejó claro su punto. Derrotó a Alexa esa noche, y esto marcó un punto de inflexión en su carrera. Pero su reinado no se detuvo allí. Asociándose con Shayna Baszler, Nia demostró que podía dominar tanto como competidora individual como de equipo. Juntas, ganaron el campeonato de parejas femenino de la WWE, y esto añadió otro logro a su creciente legado. Cuando se alejó de la WWE por un tiempo, muchos pensaron que su historia había terminado, pero Nia Jax no había terminado. Su regreso fue explosivo. Regresó más fuerte, enfocada y decidida a demostrar que todavía era una fuerza en la división femenina. En el año 2024,
Ganó el torneo Reina del Ring, y poco después también ganó el campeonato femenino de la WWE en SummerSlam. Había cerrado el círculo desde la niña pequeña demasiado fuerte para las clases de artes marciales, hasta convertirse en una de las mujeres más pesadas y poderosas que jamás haya entrado al ring de la WWE. Número 8. China. En una época en la que la World Wrestling Entertainment estaba llena de actitud, historias salvajes y caos, China no solo encajaba, sino que destacaba. Con una figura esculpida y una mirada que podía congelar a un oponente en su lugar, China estaba lejos de la imagen llamativa que se esperaba de muchas luchadoras. Antes de que el foco la encontrara, China no fue presentada como una luchadora femenina típica. Apareció junto a Triple H y Shawn Michaels como la guardia silenciosa pero dominante de D-Generation X. A medida que D-Generation X se convirtió en uno de los grupos más influyentes en la historia de WWE, el papel de China como ejecutora la hizo imposible de ignorar. Y no pasó mucho tiempo antes de que saliera de la sombra de otros. Pronto comenzó a dejar su propia huella. Con una altura de 178 centímetros y un peso de 91 kilogramos, ella era más alta que la mayoría de las luchadoras femeninas. Su presencia por sí sola generaba reacciones que pocos otros podían igualar, pero no era solo su tamaño lo que la hacía diferente. Era cómo lo utilizaba. Dentro del ring su poder era incomparable. La audiencia no estaba acostumbrada a ver a una mujer lanzar a sus oponentes de la manera en que ella lo hacía. Cada uno de sus movimientos desafiaba los límites de lo que la gente pensaba que una superestrella femenina podía hacer. El ascenso de China no tomó mucho tiempo. Se convirtió en una de las primeras mujeres en aventurarse en espacios que anteriormente estaban dominados por hombres. Participó en el torneo Rey del Ring y hizo historia al entrar en el Royal Rumble 2 veces en años consecutivos. Y cuando capturó el campeonato intercontinental, algo que ninguna mujer había hecho antes, no solo rompió barreras, las destrozó. Sus oponentes, fueran hombres o mujeres, aprendieron rápidamente que a China no le importaban las reglas dictadas por la tradición. Luchaba con propósito y se comportaba como alguien que sabía su valor. No se trataba solo de ganar combates, sino de cambiar percepciones. Cerca del final de su carrera en la WWE, finalmente puso su mirada en el campeonato femenino. Cuando llegó ese momento en WrestleMania 17, dominó. Marfil, su oponente, apenas tuvo posibilidades. Esa victoria aseguró su reputación como una de las mujeres más fuertes y valientes en la historia de la lucha libre. Incluso después de dejar WWE, su influencia permaneció. Ella era conocida como la 9ª maravilla del mundo, y por una buena razón. China no solo fue una luchadora, fue un movimiento. Y cuando se trata de las mujeres más pesadas y poderosas que jamás hayan pisado el ring de la WWE, su nombre siempre estará cerca de la cima. Número 7. Lash Legend. Cuando hablas de tamaño y dominio en el ring, el nombre de Lash Legend siempre aparece en la conversación. Y con buena razón. Nacida como Andriel Howard, no siempre fue una luchadora. Antes de pisar el ring, hizo olas en la cancha de baloncesto. Con más de 1,83 metros de altura y un peso de 79 kilogramos, jugó baloncesto universitario para Texas A&M, convirtiéndose en una de las jugadoras más reconocidas de su conferencia. Su experiencia en deportes le dio una base de fuerza y resistencia que más tarde se convirtió en su mayor ventaja en la WWE. Cuando se unió a la empresa en 2021, su tamaño y atletismo destacaron de inmediato. WWE no había visto muchas mujeres como ella en años. Era poderosa, ágil y se comportaba con una autoridad que hacía que sus oponentes parecieran pequeños a su lado. Pero el poder por sí solo no era lo que hacía a Lash diferente. Era cómo lo combinaba con personalidad. Cada movimiento, cada gesto viene con estilo. Dentro del ring, Lash no se trata solo de fuerza bruta. Ella usa su peso de manera estratégica, dominando en momentos de contacto cercano y superando fácilmente a oponentes más pequeños. Sus movimientos característicos a menudo muestran su capacidad para levantar y golpear con un control que parece casi imposible para su tamaño. No tiene miedo de recordar a todos que es más que solo tamaño. Lash a menudo convierte sus combates en actuaciones, combinando actitud con potencia atlética. Habla, provoca y juega con sus oponentes antes de acabar con ellos, haciendo que sus combates sean entretenidos de principio a fin. Con el tiempo, los fanáticos comenzaron a verla como una de las mujeres más fuertes que jamás haya competido en NXT. Ha sido comparada con íconos como Nia Jax y Beth Phoenix, luchadoras conocidas por su fuerza bruta. Aún así, Lash trae algo diferente al ring, que es un toque moderno y un sentido de estilo que encaja perfectamente en la WWE de hoy. Y a medida que continúa creciendo, los fanáticos no pueden evitar preguntarse hasta dónde la llevará su fuerza. Número 6. Beth Phoenix. Hay atletas que suben al ring para competir, y luego están aquellos que redefinen cómo se ve el poder. Beth Phoenix fue una de ellas. Con su impresionante figura de 170 centímetros y un peso anunciado de 68 kilogramos, no solo era fuerte, sino que encarnaba la fuerza misma. El viaje de Beth comenzó antes de las brillantes luces de la WWE.
Desde que era una niña pequeña se sentaba junto a su abuela viendo lucha libre cada fin de semana. Fue allí donde desarrolló una gran pasión por el deporte. Cuando llegó a la secundaria, ya estaba rompiendo barreras al convertirse en la primera mujer en luchar en el equipo de lucha libre de su escuela. Cada combate era una declaración de que ella pertenecía, sin importar quién estuviera frente a ella. Después de la universidad, con su título en justicia penal en mano, decidió perseguir su verdadera pasión. Se unió a la WWE, decidida a llevar su propio sentido de justicia a la división femenina. Al principio, causó un impacto instantáneo. Su poder y determinación captaron la atención de todos los espectadores, pero su ascenso se detuvo repentinamente cuando sufrió una grave lesión en la mandíbula durante un partido contra Victoria. Podría haber sido el final, pero Beth se negó a ser definida por un contratiempo. Cuando ella regresó un año después, volvió más fuerte y más peligrosa, llamándose a sí misma la Glamazon, y el nombre le quedaba perfectamente. Su combinación de belleza y fuerza bruta se convirtió en su sello distintivo. Dentro del ring, Beth hizo que cada movimiento contara. Los fanáticos todavía hablan de sus increíbles hazañas de fuerza. Uno de los momentos más inolvidables fue el día del juicio en 2008, cuando ella levantó a Melina y luego a la campeona femenina Mickie James sobre sus hombros al mismo tiempo, lo que enloqueció a la multitud. Luego vino su aparición en el Royal Rumble de 2010, donde sorprendió a todos al eliminar a The Great Khali, un hombre casi el doble de su tamaño. Y justo cuando la gente pensaba que lo había visto todo, realizó su devastador Glam Slam desde la cuerda superior sobre Eve durante Survivor Series en 2011. Beth dejó WWE en octubre de 2012 frustrada por cómo se manejaba a las mujeres en la empresa y decidió centrarse en su familia con Adam Copeland, más conocido como Edge. Sin embargo, incluso en el retiro, su legado solo creció. En el año 2017, con solo 36 años, se convirtió en la mujer más joven en ser incluida en el Salón de la Fama de la WWE. Incluso después de eso, Beth nunca se alejó demasiado del ring. Regresó como comentarista de NXT y más tarde se unió a su mejor amiga Natalya para competir por los títulos de parejas femeninas en WrestleMania 35. A veces incluso hacía equipo con Edge en combates mixtos, demostrando que su pasión por la lucha libre nunca se desvaneció. Número 5. Tamina Snuka. Mide 1,75 m y pesa 77 kilogramos. Está hecha para el impacto, no para la velocidad. El momento en que suena la campana, esa calma se convierte en agresión pura. Los fanáticos que han seguido su carrera saben qué viene después. Impactos fuertes, golpes que hacen temblar los huesos y una presencia que llena cada rincón de la arena. Tamina lleva más que solo peso físico al ring. Ella lleva un legado. Es hija del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Jimmy Superfly Snuka, y por lo tanto, creció rodeada por el negocio. Desde el principio, ella quería su propia identidad. El estilo de alto vuelo de su padre era legendario, pero el camino de Tamina fue en dirección opuesta. Ella construyó su nombre basado en el poder, en la dominación, y también en ser una de las mujeres que más fuerte ha golpeado que WWE haya visto. Cada movimiento que lanza cae con autoridad, y cada oponente que estuvo frente a ella puede testificar eso. Cuando Tamina hizo su debut en la WWE en 2010, la gente se dio cuenta rápidamente de que no estaba allí solo para ocupar un lugar familiar. Sus primeros días junto a los Usos la presentaron como una fuerza, pero rápidamente demostró que podía valerse por sí misma. A lo largo de los años, ha enfrentado a algunas de las mujeres más duras en la historia de la WWE, desde Beth Phoenix hasta Nia Jax, y aunque ha sufrido algunas derrotas, su resistencia siempre la ha mantenido en la conversación. Hay una razón por la que su nombre aparece siempre que los fanáticos hablan sobre las luchadoras más pesadas y poderosas en la WWE. Su superkick por sí solo puede cambiar un combate en segundos, y cuando sube a las cuerdas para el splash, la multitud sabe que alguien va a golpear el tapete con fuerza. No es solo su tamaño lo que la define, es cómo lo controla. Y, incluso después de todos estos años, Tamina Snuka sigue siendo una de las figuras más imponentes que jamás haya pisado un ring de la WWE. Número 4. Raquel Rodríguez. Hay luchadores que confían en la velocidad, otros en la habilidad, pero luego están aquellos que hacen temblar el ring en el momento en que entran. Raquel Rodríguez pertenece a esa última categoría. Con una altura de 1,83 metros y un peso de 80 kilogramos, no solo impone, es una potencia construida para dominar. Lo que hace su historia aún más fascinante es lo temprano que su camino parecía estar marcado para la grandeza en la lucha libre. Siendo la hija del veterano luchador Ricky Desperado González, el ring prácticamente estaba en su sangre. Sin embargo, incluso con ese legado, tuvo que construir su nombre desde cero. El viaje de Raquel comenzó en el año 2016 cuando hizo su debut en un evento de RCW. Esta es una promoción independiente que a menudo sirve como campo de pruebas para futuras estrellas. Su presencia era innegable. WWE lo notó casi de inmediato y la trajo poco después. En menos de un año, ya estaba compitiendo en el torneo Mae Young Classic, un escenario que presentó al mundo a la próxima generación de talento femenino en la lucha libre. En aquel entonces, todavía estaba encontrando su lugar.
Nadie podría haber predicho hasta dónde llegaría. La novata de voz suave evolucionó hasta convertirse en una de las competidoras más feroces de WWE. Ya sea en combates individuales o luchas en equipo, Raquel se convirtió en una campeona temida por muchos. Su combinación de fuerza bruta y conocimiento del ring le dio una ventaja que pocos podían igualar. Cada golpe, cada bombazo recordaba a la audiencia por qué ella destacaba entre las mujeres más pesadas y dominantes que jamás pisaron la WWE, pero su camino no fue sin dificultades. A finales de 2023, durante lo que debería haber sido otra noche normal de lucha libre, todo cambió. Después de un evento en vivo, Raquel anunció en línea que le habían diagnosticado el síndrome de activación de mastocitos. La enfermedad afectó su cuerpo y mente, obligándola a alejarse del centro de atención que había trabajado tan duro para ganarse. Pasaron meses, y los fanáticos se preguntaban si alguna vez regresaría. Luego, en 2024, sorprendió a todos. En el evento Bad Blood de la WWE, Raquel regresó para ayudar a Liv Morgan a retener su campeonato mundial femenino contra Rhea Ripley. Fue un momento decisivo, del tipo que silencia cualquier duda. Poco después, se unió a la facción del Día del Juicio, abrazando un lado más oscuro y despiadado que solo añadió a su reputación como una máquina de destrucción. Número 3. Bull Nakano. Mucho antes de que la división femenina se viera como lo hace hoy, una figura se alzaba sobre ella con una actitud que lograba silenciar cada estadio. Su salvaje cabello azul, su mirada penetrante y su poderosa figura le decían al público exactamente qué tipo de noche iba a ser. Todo en Bull Nakano gritaba peligro, y ella se aseguraba de que sus oponentes lo sintieran también. Nacida en Tokio, a finales de los años 60, Nakano comenzó a luchar como adolescente en All Japan Women's Pro Wrestling. Mide casi 1,80 m y pesa 91 kilogramos. Se convirtió en una de las luchadoras más pesadas y fuertes de su tiempo. Sus combates a menudo terminaban con ella aplastando a sus oponentes con movimientos que parecían poder romper huesos. Antes de poner un pie en un ring de WWE, ya había conquistado la escena japonesa. Nakano se asoció con la legendaria Dump Matsumoto como parte del Gokaku Dome. Era un establo villano temido por su brutalidad. Los fans no solo la animaban, la veían con asombro, sin saber qué haría a continuación. Esa imprevisibilidad la siguió al otro lado del océano cuando se unió a la WWE. Cuando Bull Nakano apareció en la televisión americana, cambió todo lo que la gente pensaba que la lucha libre femenina podía ser. No estaba hecha para el brillo o el glamour, estaba hecha para destruir. Su rivalidad con Alundra Blaze en 1994 se convirtió en una de las rivalidades más memorables de esa época. Su combate, que tuvo lugar en SummerSlam ese año, mostró la fuerza bruta y el control del ring de Nakano. Finalmente ganaría el campeonato femenino de la WWE, consolidando su nombre entre las grandes, pero su impacto fue mucho más allá del título. Nakano allanó el camino para que las mujeres más fuertes y pesadas fueran celebradas en lugar de ignoradas. Ella demostró que el poder y la habilidad podían coexistir en una división que durante mucho tiempo había sido juzgada por su apariencia. Incluso después de retirarse, su legado no se desvaneció. Los fanáticos todavía hablan sobre la forma en que se comportaba, la confianza que irradiaba y también la destrucción que dejaba a su paso. En el año 2024, WWE honró a Bull Nakano al incluirla en el Salón de la Fama. Fue más que un premio, fue una prueba de que su legado aún resuena en la historia de la lucha libre. No solo fue una de las mujeres más pesadas en entrar al ring de la WWE, fue una de las más feroces. Su poder, actitud y dominio cambiaron para siempre la percepción de lo que las mujeres podían ser en la lucha libre. Número 2. Piper Niven. Bajo el rugido de la multitud y el zumbido de los reflectores, primero notas el tamaño de Piper Niven, y luego te das cuenta de que utiliza cada centímetro y cada kilogramo de eso para cambiar el ritmo de un combate. Con una altura de 1,63 m y un peso de alrededor de 95 kilogramos, ella no encaja en el molde de una luchadora femenina convencional. Desde Ayrshire, Escocia, donde nació Kimberly Benson, su viaje comenzó en la escena indie, antes de que la mayor plataforma de lucha libre la notara. Ese trasfondo, ese marco la distinguía cuando hablamos de las mujeres más pesadas en la historia de la WWE. Ella entró en el mundo global de la lucha, no solo como competidora, sino como una fuerza, demostrando que en la división femenina el peso y el poder podían ser ventajas si los usas correctamente. Antes de ser contratada por WWE, trabajó en el Reino Unido y Japón, ganándose una reputación como Viper. Y finalmente, cuando WWE la trajo, primero bajo el nombre de Doudrop, los fanáticos no sabían bien qué esperar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Piper demostrara que no estaba allí para llenar espacio, estaba allí para dominar. Su estilo en el ring combina fuerza bruta con agilidad sorprendente. Verla moverse demuestra que el tamaño no la ralentiza, amplifica su presencia. Con el tiempo, Piper dejó el nombre Doudrop y volvió a ser ella misma, Piper Niven. Fue un regreso a sus raíces y se sintió bien. Desde entonces, su confianza ha crecido aún más. Ya sea ejecutando un senton impresionante o levantando a un oponente del suelo, lucha con un control que mantiene al público atento a cada segundo.
Pero lo que realmente hace especial a Piper Niven no es solo su dominio físico, es su actitud. Ella representa a todas las mujeres a las que alguna vez se les dijo que eran demasiado grandes o no adecuadas para el centro de atención. En un deporte construido alrededor de la imagen y percepción, convirtió lo que otros podrían ver como una limitación en su mayor arma. Su viaje continúa. Y si vamos a catalogar a las mujeres más pesadas en la historia de la WWE, ella ya no es solo una entrada, es un referente. Número 1. Nicole Bass. Algunas luchadoras entran al ring y ya sabes que estás a punto de ver algo diferente. Eso es lo que sucedía cada vez que aparecía Nicole Bass. No era como nadie más en la división femenina, y aún ahora, años después, la gente todavía habla de su tamaño, su fuerza, y también del impacto que causó en la WWE cuando llegó por primera vez. Medía alrededor de 1,93 metros y pesaba alrededor de 109 kilogramos. No había nada delicado en su presencia. Antes de unirse a WWE, Nicole ya había hecho un nombre por sí misma en el culturismo. Ella había pasado años esculpiendo su cuerpo a través del entrenamiento, la disciplina y la competencia, ganando varios títulos. Cada músculo contaba la historia de trabajo duro y determinación. Ese trasfondo le dio un nivel de fuerza que pocas luchadoras podían igualar. Su debut en la WWE se produjo en 1999 y fue inolvidable. Apareció durante WrestleMania 15, saliendo como la guardaespaldas de Sable, causando instantáneamente asombro entre el público. La mayoría de los fanáticos nunca habían visto a una mujer construida así en un ring de lucha libre. La fuerza que tenía la hacía parecer imparable. Y durante un breve periodo, eso es exactamente lo que fue. Ella dominó a sus oponentes con facilidad, a menudo levantándolos del suelo como si fueran pesos ligeros. Sus movimientos no eran llamativos, y no necesitaban serlo. Cada golpe aterrizó con peso detrás. Cada golpe resonó en la arena. El problema llegó en julio de 1999, cuando ella presentó una demanda contra WWE en la que alegó acoso y agresión por parte de un empleado. Como resultado de esto, tuvo que dejar WWE. El caso fue a la corte en el año 2003, pero finalmente fue desestimado. Hay quienes se preguntaron si WWE simplemente no estaba listo para alguien como ella. Ella no encajaba en el molde de cómo lucía la lucha libre femenina en ese entonces. Ella era más fuerte, pesada e imponente físicamente que la mayoría de sus colegas. Fuera de la lucha libre, su carrera abarcó apariciones en televisión, exposiciones de fitness e incluso algunos papeles de actuación. Pero los fanáticos la recuerdan más por ese breve periodo cuando estuvo en el centro de atención de la WWE. Nicole Bass puede que no haya tenido una carrera larga, pero sigue siendo una de las mujeres más pesadas e inolvidables que jamás haya competido en la historia de la WWE. El 17 de febrero de 2017, ella falleció a la edad de 52 años. La comunidad de lucha libre lamentó la pérdida de una verdadera pionera. Su legado es sencillo. Ella demostró que el poder de una mujer puede ser tan imponente, tan real y tan inquebrantable como el de cualquier hombre. Si este video te mantuvo mirando hasta el final, ya sabes qué hacer. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.